Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Espero que todos hayan estado muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con la clase. Ayer estábamos hablando un poco sobre lo que son las terapias de segunda ola, los modelos de terapias de segunda ola, que mencionábamos que ya busca una efectividad del tratamiento a medida que ya involucra también la percepción, las reacciones de las personas a través de las emociones. Ya no es puramente conductual como lo que habíamos visto ya en la primera generación. Empezamos a ver o a hablar de Albert Bandura con esa teoría del modelamiento, que mencionábamos que hay un aprendizaje a través de la observación, a través de la imitación como una forma también de adquisición de comportamiento. Recordemos que empezamos a hablar de la teoría cognitiva social y que él mencionaba un nuevo paradigma de condicionamiento, diferente a los que ya habíamos hablado de lo que es el condicionamiento operante y condicionamiento clásico. Bandura introduce el condicionamiento vicario. Empezamos a hablar que también la motivación, la atención, la retención de información y luego una vocación de esa misma información ya previamente aprendida tienen que ver en ese moldeamiento, en ese aprendizaje social, que también ayer veíamos un caso de un niño, pues un adolescente ya de 15 años, que tenía problemas de ira. Vimos cómo a través del modelado, a través de ese aprendizaje vicario, a través de esa técnica, el niño pudo tener nuevamente buen comportamiento en la escuela, en el colegio y en otras áreas. Y empezamos a ver la técnica de reestructuración cognitiva de Albert Ellis. Acá solamente estoy haciendo un recuento de lo que veíamos ayer, donde les mencionaba que la TREC, que al principio se llamaba TRE, en la C, terapia racional emotivo conductual, que luego se involucró la C, es una terapia, una psicoterapia de corte breve, que la idea es mirar esas ideas irracionales, esos patrones de pensamiento que son anómalos en el paciente y que están asociados a un factor emocional que genera en la persona malestar. Y que la idea es que reemplazar esas creencias irracionales, esos patrones de pensamiento irracionales por otros que sean un poco más productivos para que el paciente pueda lidiar mucho mejor con sus problemas, aumentar su autoestima, aumentar también sus habilidades para poderse relacionar con otros y al fin y al cabo pues tener una vida mucho más saludable. También mencionábamos ayer, para las personas que quizás no pudieron estar, la técnica ABC, que la TREC, pues es la creencia de que las personas no son conscientes de que muchos de sus pensamientos acerca de sí mismos, son irracionales y afectan negativamente la manera como nos relacionamos, cómo estamos vinculados con las situaciones de la vida cotidiana. Y veíamos A, B, C. De hecho, hicimos un ejercicio con la técnica A, B, C, donde A son los acontecimientos activadores. B son esas creencias y pensamientos sobre lo que tenemos de esos mismos acontecimientos. Y C son esas consecuencias emocionales y conductuales. Vimos un ejemplo con David, que era un paciente que estaba muy perturbado, pues porque realmente obtuvo malos resultados, hicimos el ejercicio y empezamos a hablar también de las creencias irracionales de Albert Ellis y empezamos a hablar de la terapia cognitiva de Beck, que es acá donde nuevamente les voy a presentar la diapositiva donde veníamos estando trabajando. Quiero confirmar, bueno, Diana por acá dice que escucha bajo. Quiero confirmar si solo es Diana o todos escuchan bajo. Ah, bueno, escuchan, escuchan bien, yo escucho bien. Y creo que solo Diana a veces suele pasar. Como lo veíamos ayer, hoy también vamos a trabajar un caso de cuando ya terminemos esta parte de lo que nos dice, mm, pues, Beck. Deme un segundo, incluso se lo subo de una vez para que lo podamos ir observando.
Les voy a subir un caso clínico desde esta terapia cognitivo-conductual, antes incluso de subirles el otro que acabo de encontrar este caso, antes de subirles el de Beck, pero les voy a subir ese de las distorsiones cognitivas que hablábamos ayer. Se los voy a subir al documento que tenemos entonces compartido. Denme un segundo, se los comparto mejor en PDF, que creo que es mucho mejor el formato para ustedes, para que lo puedan leer. Y ya lo vamos a presentar en la pantalla. Creo que ya están viendo mi pantalla. En un segundo vuelvo a compartirla, porque me sale que hay un error. Acá tenemos entonces caso clínico desde la terapia cognitiva. Ya les voy a modificar el nombre de distorsiones cognitivas. Entonces, veamos este caso, de lo que habíamos hablado entonces incluso ayer, que era esta parte de las distorsiones cognitivas, que habíamos mencionado un poco lo que eran esos pensamientos automáticos, que eran pensamientos negativos, con esta parte de la terapia de Beck, que mencionábamos que también hay una tríada clásica en la depresión. No vamos a ver todavía esa parte de la depresión, vamos a centrarnos en una de las distorsiones cognitivas que de hecho vamos a empezar a trabajar. Ayer explicábamos algunas, lo que era la interferencia arbitraria, lo que era la abstracción selectiva, la minimización, que es subestimar una importancia de un evento importante, generalización excesiva, la personalización, un sentimiento de culpa, las etiquetas globales, que relacionábamos las etiquetas no solo con un factor personal individual, sino que ya también esas etiquetas globales pueden estar relacionadas, por ejemplo, con un grupo poblacional que mencionábamos ayer un poco en el ejemplo, lo que era la generalización, por ejemplo, de nosotros como latinoamericanos frente, no sé, a los europeos o a otras culturas diferentes. Entonces, la idea es esa, mirar de la teoría, sería la teoría, a la práctica clínica. Vamos a ver entonces este aspecto. Recuerde que lo tienen acá. Les voy a modificar el nombre para que de pronto no tengan dificultad. El nombre es este. Entonces, caso clínico de la terapia cognitivo-conductual, distorsiones cognitivas. Vamos a ver acá. Entonces, los datos generales, como siempre, es una mujer de 30 años, está soltera, es contadora en una empresa multinacional. El motivo de consulta principal para llegar a terapia cognitivo-conductual era una ansiedad relacionada con el desempeño laboral y que tenía mucha autoestima. ¿Cuál es la historia clínica y el motivo de consulta de la paciente? Una mujer de 30 años acude a consulta psicológica por presentar elevados niveles de ansiedad, dificultades para mantener la autocrítica y miedo a la evaluación negativa en el ámbito laboral. Entonces, miren que ya vemos algunos componentes. Refiere sentirse constantemente preocupada por su desempeño profesional, evitando situaciones en las que pueda ser evaluada o juzgada. Señala que dedica un tiempo excesivo a revisar sus informes y tareas, retrasando la entrega de trabajos por temor a cometer error. Durante la anamnesis,
expresa pensamientos recurrentes de insuficiencia y fracaso, a pesar de recibir evaluaciones favorables. Ella, pues cuando se hizo la entrevista clínica, ya todo el tiempo refería que siempre tenía muy buenos aspectos laborales, que, pues que sus jefes siempre la felicitaban, pero que a pesar de esto, Ana no se sentía bien, había un sentimiento frecuente de fracaso. Menciona que esta preocupación por la perfección se ha extendido a su vida personal. Entonces ya no solamente era en el ámbito laboral, sino que ella también se sentía frustrada y que tenía un excesivo comportamiento de revisar toda la vida personal, limitando sus interacciones sociales por el temor a ser percibida como una persona incompetente o inadecuada. Manifiesta síntomas de ansiedad como tensión muscular, fatiga. Entonces, miren que no es solamente la parte o el ámbito de estas distorsiones cognitivas que hablábamos ayer, sino que también está relacionado el componente emocional, entonces, perdón, físico. Tensión muscular, fatiga, insomnio, dificultad para desconectarse del trabajo, además de una sensación persistente de insatisfacción con sus logros. ¿Cómo fue la evaluación psicológica que se le realizó a Ana? A Ana para mirar también, es que no solamente es lo que nos dice lo que nos dice la paciente, es decir, la paciente puede llegar con pues con un subjetivo. Nos puede decir, sí, yo soy muy perfeccionista, pero también es que hay que correlacionarlo con esto, que también lo vamos a ver, también lo van a tener allí en el material. Entonces, el inventario de ansiedad de Beck con una puntuación en el rango de ansiedad moderada alta, eso ya es muy alto para Ana. Alta frecuencia, es bueno, este fue con el cuestionario de pensamientos automáticos, había una alta frecuencia de pensamientos negativos, en especial relacionados con el desempeño personal, una escala de autoestima de Rosenberg, donde había niveles de autoestima bastante bajos. Se hizo un registro en la terapia. Eso es un resumen, obviamente, pues de lo que se le realizó a Ana. Acá, obviamente, es pues un caso práctico. Se hizo un cuestionario, no solamente el cuestionario de pensamientos automáticos, que es este, sino un registro de ella misma día a día, donde ella lograba identificar esas distorsiones cognitivas, a la autocrítica, a la ansiedad, relacionadas no solo con el ámbito laboral, sino también con el ámbito personal que ya se estaba extendiendo. Entonces, luego se hizo el análisis y la correlación de lo que eran los registros complementarios y la entrevista clínica. ¿Y qué se empezó a identificar? Patrones de pensamiento disfuncional que reforzaban esa ansiedad y el perfeccionismo. ¿Cómo fue la formulación del caso? Desde terapia cognitivo-conductual, desde este modelo de la TREC, de distorsiones cognitivas. Entonces, lo primero que se hizo es que en la primera consulta a Ana se empezaron a identificar si había interferencia arbitraria, si había una abstracción selectiva, si había una personalización, un sentimiento de culpa, etiquetas globales, una visión catastrófica o los deberías, que fue los que explicamos ayer. Entonces resulta que Ana, ya para formular el caso desde terapia cognitivo-conductual, desde ese malestar se puede explicar a través de esos pensamientos automáticos. Recuerden que los pensamientos automáticos son intrusivos, no los controlamos y que por lo regular son creencias disfuncionales de la realidad. Miramos esas creencias intermedias y creencias nucleares, que son las que ya vamos a revisar, pero quiero que también lo tengamos en cuenta en un ejemplo. ¿Cuáles eran las creencias nucleares de Ana? No soy lo suficientemente buena, que de hecho no lo dijo en consulta. Si fallo en algo, significa que soy un fracaso. Miren, identificar algunas características. Creencias intermedias, que pues se llaman creencias intermedias o periféricas. También tiene ese nombre. Si cometo un error, los demás pensarán que no soy competente. Si no hago todo perfecto, no valgo como una persona profesional. ¿Y cuáles son los pensamientos automáticos negativos que podíamos identificar en Ana? Voy a equivocarme y todos lo notarán. Otro pensamiento que sí, Adriana, eso los comparto. Sí, también. Eh,
bueno, acá voy a equivocarme, todos lo notarán, debería haber trabajado más en el informe, no es suficiente, mis compañeros son mejores que yo. Si me comparo con ellos, siempre me quedaré atrás. Esos pensamientos para Ana generan una respuesta que ya sabemos, una respuesta ansiógena, lo que la lleva también a una conducta de evitación, de sobrepensar, de rumiar sobre el mismo hecho, hacer tareas excesivamente. Y acá es donde identificamos las distorsiones cognitivas de Ana. Entonces, a través de ese registro de pensamientos que se hizo, ya se vio o se analiza esas distorsiones cognitivas desde la teoría de Beck, desde el modelo de la terapia cognitiva de Beck. ¿Qué pasa en Ana? Ana va a tener varias distorsiones cognitivas. Como ya les había mencionado, no solamente hay una u otra no. Puede haber incluso muchas en una misma persona. Incluso hay personas que ya su aspecto emocional y conductual se vuelve tan disfuncional que pueden converger muchas en una sola persona. Veamos las de A. Pensamiento dicotómico, todo o nada, que lo veíamos ayer. Si mi trabajo no es perfecto, significa que fracasé. Entonces, si mi trabajo no es perfecto, que ya lo llevo hasta el extremo, entonces soy un fracaso. La catastrofización. Si cometo un error en mi informe, arruinaré mi carrera. Descalificación de lo positivo. Recuerden que a ella todo el tiempo estaban en función de, pues, de buenos comentarios, la calificaban muy bien, era una persona muy elogiada en su trabajo. De hecho, pues acá no lo pongo en el informe, pero incluso era una persona que la iban a ascender en su trabajo, pero pues igual se descalificaba. Entonces, si cometo un error en mi informe, arruinaré mi carrera. Esta parte también de la descalificación positiva que les mencioné. Lectura de la mente. Mis compañeros deben pensar que no soy tan buena como ellos. Y los deberías y exigencias rígidas debería ser más eficiente y no cometer errores nunca. ¿Cuáles fueron los objetivos terapéuticos? Fueron estos. Y más abajo, entonces tenemos experimentos conductuales, el ejemplo que se hizo, el registro de pensamientos automáticos y la reestructuración cognitiva. Y vamos a tener entonces unos 3 minutos para que ustedes terminen de revisar toda esta parte del caso clínico. Vimos muchos aspectos entonces en el caso. Primero que todo, hay algo importante y es que, bueno, se notan realmente en la formulación del caso desde la terapia cognitivo-conductual, esos pensamientos automáticos, las creencias intermedias y creencias nucleares de Ana, que ya se los voy a explicar un poco. Vimos cómo identificar esas distorsiones cognitivas y que es indispensable también ese registro de pensamientos automáticos para una reestructuración cognitiva que nos propone Beck. Esos pensamientos automáticos, por ejemplo, que ella decía, si me equivoco en una tarea, demostraré que no soy competente. Es un pensamiento inmediato y que tiene una evidencia a favor, que podría haber cometido errores antes, previamente, pero que nadie la ha despedido por sus errores. Evidencia en contra, cometí errores en el pasado y aún así logré resolverlos. Pensamiento alternativo, cometer errores en parte del aprendizaje y no define pues mi valía como una buena profesional. Eso es muy importante, a través igual también del método socrático, no siempre se usa un solo elemento. Dixon sí, hay que, pues es el material opcional. Igual también, como son casos clínicos, igual es importante también esa confidencialidad. Entonces, eh, porque no tendría sentido. Entonces, las personas que pagan. Bueno, entonces la idea es mirar realmente esa parte de lo que son las distorsiones cognitivas. Incluso ahora pues vamos a ver otro caso muy similar de otro tipo de distorsiones cognitivas. Hablemos un poco entonces, ya resumiendo, lo que podría ser la distorsión cognitiva para pasar a lo que son las aplicaciones en la vida cotidiana, aunque ya lo vimos, de lo que es esa parte de B.
Como habíamos mencionado, entonces, esta parte de la terapia de Beck, lo que es la parte principalmente de las distorsiones cognitivas, tiene que ver con la depresión. Entonces, uno de los factores donde se pueden encontrar esas aplicaciones es la depresión. Deme un momento, voy a compartir la pantalla. Ustedes están viendo la pantalla allí. Bueno, listo, perfecto. Es que a veces no logro saber si se está compartiendo. Entonces, una de las aplicaciones y ejemplos de la terapia cognitiva de Beck es la depresión. Ya sabemos que en la depresión hay una triada, que es una triada cognitiva que nos plantea Beck, que es una visión negativa sobre mí, una visión negativa, ¿no? Y una visión negativa sobre los demás, y que así continúa el círculo. Entonces, para Beck, una de las aplicaciones es este enfoque basado en poder identificar, en poder hacer también una reestructuración cognitiva en la depresión que vaya a influir en esos pensamientos disfuncionales, que como ya les mencioné, esos pensamientos influyen en emociones y conductas. Se basa entonces en la idea de que esos pensamientos automáticos negativos en la depresión pueden generar y mantener ese trastorno emocional. No solo en la depresión, de hecho, pues también hay un ejemplo que ya les voy a explicar un poco en la ansiedad. Pero vamos a ver la aplicación primaria en la depresión. Entonces, la triada negativa de Beck sostiene que las personas deprimidas tienen pensamientos negativos sobre sí mismos, sobre las experiencias del mundo, sobre el futuro. Por ejemplo, una persona deprimida podría pensar, no conseguí el trabajo porque soy pésimo en las entrevistas. A los entrevistadores de pronto, pues, o piensan, a los entrevistadores nunca les gusto, nadie me querrá para contratarme. Entonces, miren que estoy pensando sobre mí. Si yo digo, no conseguí el trabajo porque soy pésimo en las entrevistas, es una visión negativa de mí, una distorsión propia. Si yo digo, es que nunca le gusto a los entrevistadores, es porque yo estoy teniendo una visión negativa de los demás y nadie me querrá contratar. Voy a ser un fracaso y nunca voy a tener trabajo. Una visión negativa sobre mí. Entonces, en la misma situación, una persona que, por ejemplo, que no tiene depresión, pues que no está deprimida, podría pensar, listo, la entrevistadora no me estaba prestando mucha atención, tal vez ya tenía a alguien más en mente para el trabajo, la próxima vez tendré una mejor racha, la próxima vez tendré pues una mejor suerte y podré conseguir un trabajo pronto. Entonces, miren la diferencia de los dos pensamientos. Son pensamientos automáticos que llegan a las personas con depresión. Beck también identifica estas distorsiones cognitivas que van a contribuir al estado depresivo, que ya habíamos hablado de ellas ayer y pues las que acabamos de trabajar. Primero, una interferencia arbitraria, una abstracción selectiva, una sobregeneralización, que es muy común en las personas con depresión, magnificación y minimización también. Entonces, para Beck hay una aplicación muy importante que de hecho Beck nos trae, esto lo vamos a ver más en los instrumentos de depresión y ansiedad, BY para ansiedad, que es este de acá, se los voy a copiar así, BY, y la escala de presión de B. Entonces, las personas deprimidas adquieren un esquema negativo de todo, del mundo, de sí mismos, del futuro, pero que se va configurando desde la infancia y desde la adolescencia para B. Todos los modelos de depresión tienen, digamos, visiones muy diferentes, pero para B es una triada que se va configurando desde que estamos pequeños y en la adolescencia. Entonces, que las personas con depresión pueden adquirir esquemas a través de una pérdida de algo, o sea, una pérdida de los padres, una pérdida de un amigo significativo, o quizás el rechazo de los compañeros de clase y luego posterior con los compañeros de trabajo, una intimidación, la crítica de los maestros o de los padres. Por ejemplo, Ana, que era
la chica de este caso, creo que es un caso importante también porque acá les puedo dar un ejemplo. Ana no tenía depresión, Ana tenía más ansiedad. Pero ¿qué pasa en ella? Resulta que Ana, pues la chica del caso, eh, fue una niña donde todo el tiempo tuvo un rechazo de los docentes porque le decían que no era muy buena para nada, sus padres eran muy exigentes. Entonces, si lo analizamos, esta triada enana se configuró en la infancia y en la adolescencia. No en todas las personas se configura así, pero que sí las personas con esquemas que tienden a la depresión tienen entonces un esquema negativo que se va a activar. Miren esto tan importante. Cuando la persona con tales esquemas se encuentra con una situación que se asemeja a las condiciones originales, por ejemplo en Ana, que estaba en una situación donde le exigían en el trabajo y se relacionaba con esa situación de infancia, donde le exigían también sus docentes y sus padres, ese esquema aprendido de Ana de alguna manera se activó. ¿Por qué? Porque se asemeja a los esquemas negativos que ella ya previamente tenía, se activan. Entonces, acá eh, esta triada realmente tiene muchas aplicaciones también, por ejemplo, en el rendimiento académico. Por acá les dejo esta investigación, pero no solamente es la única, es decir, en la depresión que acabamos de ver, donde podemos identificar esos pensamientos automáticos como sobre un fracaso, que se cuestionan con evidencia, se trabajan esquemas subyacentes como no soy digno, por ejemplo, de amor, para modificarlos, se implementan estrategias para la activación conductual, realizar actividades, por ejemplo, placenteras para mejorar el estado de ánimo. Es decir, hay muchos factores para aplicar. Por acá les dejo que es un estudio, no me voy a centrar acá para poderles explicar un poco más dónde más podemos verlos. Igual se los voy a dejar acá para que lo vayan leyendo, pero también les voy a narrar otros. Otra aplicación es en el trastorno de ansiedad, en fobias, en ansiedad generalizada, en el trastorno obsesivo compulsivo, donde la idea es siempre identificar y estructurar pensamientos, pues, y reestructurar esos pensamientos catastróficos. Por ejemplo, si hablo en público, voy a hacer el ridículo. La idea es que en la ansiedad, por ejemplo, en las fobias, se apliquen técnicas de exposición gradual para afrontar miedos irracionales, que por eso necesito que prestemos mucha atención a los modelos, porque vamos a ver que de los modelos salen técnicas. Lo primero son los modelos, ¿cierto? Que esos son los métodos. Vamos luego a ver las técnicas. Los métodos son grandes, las técnicas son un poco más puntuales. Entonces, por ejemplo, en ansiedad, que se trabaja la tolerancia a la incertidumbre, una reducción, por ejemplo, de esa hiperalerta e hipervigilancia que hay en el factor ansioso. También en trastornos de ansiedad, por ejemplo, en el TLP, trastorno límite de la personalidad, se modifican creencias disfuncionales sobre sí mismo, sobre el yo y sobre los demás. Por ejemplo, si me rechazan, significa que no valgo nada. Se enseñan también estrategias de regulación emocional, de resolución de conflictos, de habilidades sociales, que de hecho vamos a ver una técnica específica para TLP, que es DBT, que me fascina realmente. Se fomenta también ese desarrollo del autoconcepto, del autoesquema un poco más estable. Para los trastornos alimentarios también, la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, donde la idea es cuál, a través de esta terapia, identificar pensamientos distorsionados sobre la propia imagen corporal. Por ejemplo, si aumento de peso, nadie me va a querer, o si aumento de peso, voy a ser una persona eh, eh, mm, fea, ¿cierto? Es decir, se trabaja en la autoestima, en el autoconcepto, se desarrollan hábitos alimenticios que sean mucho más saludables, que sería la modificación conductual, pero modificando el pensamiento. Y también esas diferentes estrategias de afrontamiento. Otro es el manejo del estrés y problemáticas en la autoestima. Entonces, por ejemplo, se detectan
y se modifican pensamientos autocríticos excesivos en el estrés y en el problema de autoestima. Se fomenta la reestructuración cognitiva para reducir ese impacto que tiene el estrés y promover también una autocompasión y un refuerzo positivo. Entonces, en casos de la depresión, la verdad es buena. En casos de ansiedad social, por ejemplo, una persona que evite reuniones porque piensa que si va a decir algo tonto, todos se van a reír de él. Entonces, la intervención va a ser identificar esas creencias que pues se desafían y se practican estrategias de exposición gradual, de exposición progresiva. Esto igual lo vamos a volver a retomar más adelante las técnicas. Ahora hablemos de los esquemas cognitivos. Uno son las distorsiones cognitivas, otros son los esquemas cognitivos y las creencias, que de eso también veíamos en el caso, lo que es creencia nuclear o central y las creencias subyacentes o periféricas. Cuando me refiero a los esquemas cognitivos, son construcciones mentales que hemos tenido desde que estamos pequeños. A lo largo del tiempo, como seres humanos, nosotros forjamos nuestro pensamiento, forjamos nuestras creencias a lo largo, por ejemplo, de lo que ya hemos hablado, lo que es el contexto, lo que son nuestros amigos, lo que son, por ejemplo, nuestros padres, nuestra escuela. Esos esquemas cognitivos eh, se van forjando a medida que nosotros vamos creciendo. Es decir, pueden ser estáticos en el tiempo y es como nosotros vemos el mundo. Es como si nos colocáramos unas gafas. Siempre lo explico de esta manera. Cada quien tiene una visión muy diferente de su propia realidad. Entonces, es como si yo me pusiera unas gafas diferentes y es la forma en cómo yo veo el mundo. Son los mecanismos en cómo nosotros codificamos, cómo nosotros almacenamos, cómo recordamos ciertos eventos y que también dependen de una estructura cognitiva. Acá tiene que ver mucho con los procesos de información, entonces con la percepción, con la atención, con la memoria y con la interpretación que le vamos a dar a las cosas. Acá es muy importante tener en cuenta que es una valoración e interpretación de los hechos, pero que son completamente subjetivos y que los esquemas provienen en gran medida de todas esas experiencias previas, todas las experiencias buenas o negativas que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra existencia, que van a permanecer latentes hasta que algún evento significativo los pueda activar. Entonces, los esquemas cognitivos son estructuras mentales que organizan, que guían el procesamiento de la información basada en experiencias previas. Es decir, son patrones de pensamiento que incluyen la percepción, la interpretación, la respuesta ante diversas situaciones y hay unas características fundamentales. Lo primero es que son automáticos, operan de manera inconsciente, tú no los controlas. La idea luego es ya hacer consciente al paciente de esos esquemas que tiene. Se desarrollan a partir de experiencias que son propias, son subjetivas y que son sociales. También los esquemas pues tienen mucho que ver con la parte social. Por eso yo ayer les decía, Bandura revoluciona o revolucionó lo que es la terapia cognitivo-conductual, porque algo que no teníamos antes de Bandura, con ese moldeamiento, modelamiento, eh, era el factor social intrínseco en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestra personalidad. Pero también es importante entender que aunque los esquemas cognitivos son automáticos y que son inconscientes, pueden ser adaptativos o desadaptativos. Nosotros tenemos unos tipos de esquema, por ejemplo, cognitivos adaptativos que facilitan la comprensión, la adaptación del entorno, pero tenemos unos esquemas desadaptativos tempranos. Es un concepto, pues, no tanto propuesto por Beck, sino más bien por otro autor, que es Jung, pues, que es Jeffrey Jung, diferente a Jung, en la terapia de esquemas. Entonces son patrones rígidos de pensamiento que surgen en la infancia y que pueden generar dificultades a nivel emocional. Es importante entonces mencionar que estos esquemas también nos van a ayudar muchísimo a saber cómo actúan las personas. Esos esquemas son más o menos estables. No quiere decir que sean absolutos. Eso es muy importante también tenerlo presente.
Ahora sí, las creencias. Nosotros tenemos las creencias nucleares y las creencias que son periféricas. Pues que se pueden llamar periféricas o que también pueden llamarse pues de subyacentes. Entonces, las creencias nucleares y las creencias periféricas, estos dos conceptos que nos propone Beck, Beck nos deja mucha herencia a nivel de la terapia de conducta, cognitivo-conductual, son conceptos clave, y en la teoría de los esquemas más. Ambas influyen en la forma en que nosotros interpretamos el mundo, en que nosotros en que nosotros somos, perdón, y cómo vemos el mundo. Las creencias tienen que ver también con esos esquemas a nivel cognitivo. Las creencias son un poco más estáticas, sobre todo las creencias nucleares. Vamos a ver entonces las creencias nucleares. Son las ideas más profundas, son las ideas más arraigadas que una persona tiene sobre sí misma, sobre los demás, sobre el mundo. Vamos a ver que para Beck siempre tenemos una triada, esa triada de la que ya les he mencionado, y que se desarrollan en la infancia y suelen ser absolutas, suelen ser muy ortodoxas, pueden ser muy rígidas y que son por lo regular, se me escapó la palabra, generalizadas. Hay unas características de estas creencias. Recuerden que estamos hablando primero de esta parte de lo nuclear y es que son proposiciones absolutas, son duraderas en el tiempo. En terapia son algo difíciles de cambiar, porque estas son centrales o nucleares que nos definen también un poco como personas, como, pues como, como seres humanos, ¿sí? Es decir, hay unas características. Son inconscientes en la mayoría de los casos, que por ejemplo acá me decían, bueno, ¿cómo las identifico? En la mayoría de los casos. Se forma a partir de experiencias tempranas, refuerzos sociales, se activan en situaciones de estrés o de conflicto, influyen también en la autoestima y en la regulación emocional. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que pueden ser unas creencias nucleares. Soy incompetente. ¿Qué podemos ver allí? Inseguridad, fracaso. No soy digno de amor. Rechazo, abandono. El mundo es completamente peligroso. Desconfianza, hipervigilancia. Entonces, esas creencias pueden ser positivas, como por ejemplo, soy valioso, soy capaz, cometo errores, pero logro salir adelante, o pueden ser negativas. Soy un fracaso, nadie me quiere, no valgo nada. Las creencias nucleares tienen esos dos componentes, positivas, negativas. Pero luego tenemos otro tipo de creencias que son periféricas. Las periféricas son las que tratamos de mejorar en terapia, porque como les menciono, las nucleares son muy centrales, a veces pueden ser tan arraigadas al paciente que incluso ni siquiera voy a cerrar el chat, que incluso ni siquiera el paciente logra como darse cuenta de ello. Entonces, en las periféricas, ¿qué tenemos o cómo las podemos explicar? Son creencias más flexibles, son menos profundas, que derivan de esas propias experiencias nucleares o creencias nucleares, por eso como la flecha, porque es una derivación. Se manifiestan en pensamientos automáticos y reglas que guían nuestra conducta diaria. Ambos guían nuestra conducta diaria, tanto nucleares como periféricas. Pero las periféricas o las subyacentes, como también en otros contextos o libros de terapia conductual le llaman, son más conscientes, son más accesibles, se pueden modificar con mayor facilidad, están influenciadas, por ejemplo, por experiencias que no son tan, eh, eh, pues de la infancia o de la adolescencia, sino que son más recientes y son muy moldeables. Pues abarcan normas, abarcan valores personales, pero los valores personales van a cambiar en función de nuestras experiencias. Los valores que nosotros tenemos como adultos no son los mismos que tenemos de niños, o los valores que tenemos a los 20 años no son los mismos que tenemos a los 50. Entonces, hay unos ejemplos de creencias periféricas. ¿Cuál es un ejemplo que puede ser muy común en terapia? Si cometo un error, los demás van a pensar
que son incompetentes. Miren que se relaciona mucho con el ejemplo que les mencioné ahora de, de creencia nuclear, que yo les mencioné, sí, creo que ese se los dije, soy incompetente, que quiere decir entonces inseguridad, fracaso. Y en las periféricas, pues si cometo un error, entonces soy incompetente. Debo ser perfecto para ser aceptado. Si no me esfuerzo al máximo, no voy a tener el éxito que yo quiero o el éxito que necesito, merezco. Son, digamos, esas creencias periféricas que se puedan justificar, se refuerzan en esas creencias nucleares, como yo les había mencionado, lo que puede llevar también a la persona, al paciente, a mantener patrones disfuncionales de pensamiento y de comportamiento. Siempre desde la intervención terapéutica a través de la terapia cognitiva de Beck, la idea es modificar pues ese pensamiento en la persona. Por acá también les dejo eso, que ya se los voy a explicar. Entonces, la idea siempre ya para concluir esta parte de las creencias es que se trabaja a través de la reestructuración cognitiva para modificar las creencias. Nos vamos a enfocar en identificar creencias que son para el paciente limitantes, desafiar también su validez, reemplazarlas por creencias más realistas, mucho más funcionales. Ahora hablemos de los productos cognitivos. ¿Qué son los productos cognitivos? Son esos pensamientos, esas imágenes, esos recuerdos que nos dan información sobre una situación. Los esquemas, las creencias son para ver procesos cognitivos, es decir, los productos o los contenidos que nosotros hacemos accesibles a la conciencia a través de esquemas. ¿Y qué son los pensamientos automáticos? Cuando se activan esos esquemas característicos y cuando se activan también estas partes de las creencias nucleares y las periféricas, se activan pensamientos automáticos, que algunos son, o bueno, algunos no, la mayoría son pensamientos que son desadaptativos, que son negativos para la persona. Son pensamientos automáticos porque son aprendidos, no se pueden controlar y que son para el paciente afirmaciones verdaderas, que para él no son distorsionadas, son verdaderas. ¿Cuáles son las características de los pensamientos automáticos? Primero, que son aprendidos en función del contexto, en función de las personas con las que nosotros nos relacionamos. Siempre serán creídas por el paciente. Para el paciente son verídicas, por tanto, son creídos para él. No son fáciles de detectar ni controlar para el paciente, por eso la ayuda siempre del terapeuta a estar muy atento a lo que son esos productos cognitivos, esos pensamientos automáticos, y entran de forma espontánea al procesamiento de información o a la cabeza del paciente, y que generan también un drama y una exageración de lo negativo de la situación. El modelo de Beck y el modelo de Ellis con la TREC que veíamos ayer son una parte sumamente importante dentro de las estrategias que se emplean de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque a través de la reestructuración cognitiva, que ya hemos visto que es cambiar realmente la forma de interpretación, de valoración subjetiva de los hechos, de las situaciones, de las emociones que el paciente puede vivir, la idea es que de esta forma se estimulen, se modifiquen los esquemas de pensamiento que para el paciente son desorganizados, que son desadaptativos, y que se ve a sí mismo, hacia el futuro y hacia los demás de una manera mucho más realista, mucho más objetiva y mucho más adaptativa. Cuando hablo de una reestructuración cognitiva, no quiere decir que entonces vamos a cambiar solo por pensamientos positivos al paciente. No, es darle al paciente una visión mucho más objetiva, que hay cosas buenas, que hay cosas malas. Una vez en una clase eh, pues de pregrado, una estudiante me decía, bueno, pero entonces esto lo cambiara al paciente con pensamientos positivos, ya sería algo realmente como un positivismo tóxico. No se trata de eso. La reestructuración es que es implantarle al paciente no pensamientos positivos, sino pensamientos que sean objetivos. Porque si todo es positivo, entonces va a llegar el momento de lo negativo que el paciente se va a desmoronar. Es que el paciente logre ser objetivo
paciente logre tener conciencia de sus habilidades, de sus limitaciones, afrontar mejor, de una mejor manera las situaciones, pues porque la idea es que la terapia, tanto de Beck y de Ellis que veíamos ayer, son terapias de resolución de problemas. Este es un ejemplo que, como les dejé también de la primera generación, tenemos de esta tercera generación, entonces, de esta segunda generación. Entonces, tres generaciones que ya sabemos, la segunda generación, aprendizaje social con Bandura, que me encanta, un enfoque cognitivo y que se caracteriza por un análisis conductual aplicado, donde ya hay un conductismo mediacional, recordemos que mediacional porque tiene en cuenta la parte social, el aprendizaje a través de lo vicario, el aprendizaje también a través de los procesamientos de la información. Quiero mostrarles entonces algo de Beck para que podamos entonces dar por terminado esta parte de la segunda ola, pasar a este modelo o los modelos de la tercera generación y luego pasar a las técnicas. Eso fue la parte de la reestructuración cognitiva que la vamos a ampliar también más puntualmente en las técnicas. Recordemos que estos son los modelos. Terapia de tercera generación, que es un panorama un poco más actual de la TCC. Muchas personas dicen de pronto que también hay una cuarta generación, pero no, todavía no hay una ruptura del nuevo paradigma. Recuerden que cuando sale una nueva generación o una cuarta generación en este caso, pues que todavía no está, es porque hay una ruptura de ciertos paradigmas de la ola anterior, es decir, que se añade un poco más como algunas cosas. Entonces, esa tercera ola o las terapias de tercera generación son aquellas elaboradas bajo una perspectiva, bajo una aproximación de una necesidad más de establecer algo mucho más contextual, más holístico del paciente. Acá se tiene en cuenta nuevamente todavía la parte de las cogniciones que hay en la segunda ola, pero también no solo se habla de la conducta, de la cognición, sino que ya también acá la situación vital, la vinculación con el entorno del paciente, los síntomas, los problemas. Se busca un cambio profundo en el estilo de vida de cada paciente. Se considera acá en esas terceras generaciones o terapias de tercera generación que esos problemas psicológicos son debidos en gran parte o en gran medida, según lo que dicen los autores, al contexto sociocultural en el que está inmersa la persona. Entonces da un, un vuelco también muy fuerte, también igual sabemos que en la segunda generación estamos con Bandura, pero acá sí se centra en el acá, en el ahora, en el contexto de la situación vital en problemas entonces socioculturales, en problemas que también tiene o trae consigo el lenguaje, la comunicación que nosotros tenemos con los demás y con nosotros mismos, y que la tercera generación da más importancia a esa relación terapeuta-paciente. Acá este grupo de terapia surge a finales de los 80, si lo analizamos desde una perspectiva, pues de pronto es más reciente que las otras, mucho más reciente, y que es lo que realmente se está implementando en psicología. Hay nuevas propuestas de la tercera generación. Acá dejo algunas, ¿cierto? Como a forma de resumen. Son en total, pues, como tres propuestas. No me voy a centrar allí porque creo que es como más de historia, pero sí de pronto se las voy a mencionar. Entonces, la tercera ola o la tercera generación es una nueva generación, una nueva mirada al contexto del paciente. eh, Representa también una evolución dentro del enfoque psicológico porque integra perspectivas sobre la mente, perspectivas sobre el comportamiento, a diferencia de pronto de las generaciones anteriores,
Estas terapias de tercera generación se van a centrar menos en modificar directamente los pensamientos del paciente, como lo veíamos en la segunda generación con la reestructuración cognitiva, y se va a centrar más en cambiar la relación que las personas tienen con ellos mismos. Se enfocan en la aceptación, en la conciencia plena, que es el mindfulness, los valores personales, como herramientas para mejorar también ese bienestar psicológico. Es una nueva mirada un poco más fresca de lo que es la tercera generación. Hay muchas terapias acá, muchos modelos de terapia. Recordemos que unos son los modelos terapéuticos y otras son las técnicas de intervención, que son diferentes. Estamos viendo los modelos, pues así, haciendo énfasis en los modelos para pasar a las técnicas. Entonces, actualmente eh, el abordaje de la tercera generación es amplio, trabaja no solo en disminuir el síntoma, sino también en aceptar que aquellos eventos pueden ser permanentes y que a veces no se pueden cambiar. Las terceras generaciones, por ejemplo, son excelentes cuando hay un diagnóstico, por ejemplo, de alguna enfermedad que no tiene cura, alguna enfermedad que de pronto no tiene un buen pronóstico, porque la idea no es cambiar el pensamiento de la persona, sino aceptar que aquellas cosas van a ser permanentes, que hay cosas que no se pueden cambiar, pero aprender a vivir con el sí. Entonces, parte del abordaje terapéutico de esta tercera generación es construir un repertorio amplio en el paciente de una nueva conducta, una nueva perspectiva, adaptarse mucho mejor. Se abordan temas que de pronto en las generaciones o en los modelos anteriores no se toman en cuenta, como los valores personales, el sentido de la vida, la aceptación, el compromiso, que de hecho es un modelo, la terapia de aceptación y compromiso, que ya la vamos a ver. La relación terapéutica va a, pues relación terapéutica siempre es importante, pero sobre todo es muy importante acá en este modelo de la tercera generación, porque la relación terapéutica es la que produce cambios en esa interacción comunicativa y social con el paciente. Vamos a ver la siguiente. Terapia de aceptación y compromiso, que es la ACT, donde se enfoca en los trastornos mentales desde una perspectiva más contextual, más funcional. La idea siempre es educar al paciente. Miren que el aprendizaje va a estar inmerso en las tres generaciones, reorientar la vida del paciente, no en reducir sus síntomas del diagnóstico, sino ser conscientes del problema y aprender a aceptar. Aprender a aceptarlo, pero también tener un compromiso. Ya se los voy a exponer un poco más antes. La terapia dialéctica conductual, donde se desarrolla específicamente para el trastorno límite de la personalidad, la DBT, por sus siglas en inglés. eh, Reducir la impulsividad, la inestabilidad, las autolesiones que son frecuentes en el TLP, en el trastorno límite de la personalidad. También no solo se enfoca en el TLP, aunque pues está diseñada principalmente para ese diagnóstico, sino también en la ansiedad y en la depresión, que pues son secundarios también en TLP. Y el mindfulness, que busca entrenar la mente plena, estar aquí en el ahora. Las principales terapias de tercera generación entonces son estas. Vamos a iniciar con esta parte que es la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a ver un video introductorio porque sé que de pronto muchas personas no saben de esa tercera generación. Entonces la idea es que ustedes puedan conocerlo antes de explicarlo y que tengan una noción. Les voy a compartir al chat el enlace del video que acabamos
de ver, para que lo tengan allí, para que lo paguen esa parte de lo que es la terapia de adaptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso, entonces, promueve esa aceptación de los pensamientos, de las emociones, en lugar de tratar de cambiar los pensamientos, o como por ejemplo veamos en la reestructuración cognitiva de Beck, en la segunda ola, la segunda generación, que la idea era cambiar los pensamientos. Acá no es cambiar los pensamientos, ni cambiar tampoco los comportamientos de una persona, sino más bien que la persona pueda vivir con, con esos pensamientos, con esas emociones, porque no todo se puede cambiar, no todo es moldeable. Entonces, la idea de la terapia de aceptación y compromiso es fomentar la identificación primero de los valores personales y la acción también de compromiso, por eso se llama aceptar, y compromiso hacia esos valores personales. Pues, usa técnicas de, como tal, no hay una recopilación de técnicas de la terapia de aceptación y compromiso que sean puntuales. Recordemos que es más bien un modelo, pero que esa terapia de aceptación y compromiso usa técnicas de difusión cognitiva para reducir ese impacto de los pensamientos que para la persona son percibidos. Recordemos que siempre es una percepción de los pensamientos del paciente como anómalos. Hace parte entonces de ese grupo de terapias de tercera generación. Recordemos que es una filosofía de vida, que la terapia de aceptación y compromiso implica una filosofía de vida, un cambio también en cómo nos relacionamos con el mundo a través de aceptar nuestros pensamientos, aceptar, por ejemplo, de pues, cosas que a veces no podemos cambiar, que no podemos eliminar o no podemos controlar. La ACT tiene una visión fundamental que propone el sufrimiento humano como algo que está inherente a nuestra condición de seres humanos, pero que también el lenguaje, recordemos que yo les mencioné hace un ratico, que, que acá él pues tiene en cuenta la influencia del lenguaje, esta parte de tercera generación, porque el lenguaje, según la ACT, tiene que ver también cómo nosotros procesamos el sufrimiento. Entonces, desde el concepto de la terapia de aceptación y compromiso de la ACT, la terapia propone una visión radicalmente distinta de lo que implica ese sufrimiento humano. Desde el planteamiento, pues de como tal, el sufrimiento humano o esa condición forma parte de la vida. El sufrimiento para la ACT pues es inherente en la condición humana, es decir, es imposible no sufrir. Eh, Tiene entonces una idea de que no podemos vivir lejos del sufrimiento, porque como seres humanos somos inherentes al sufrimiento. Entonces, es una creencia que, por ejemplo, pues es probable que esta creencia se transmita a los pacientes que acuden a terapia, generando de pronto falsas expectativas respecto al manejo del malestar, respecto a que ya no van a sufrir, y no lo es. La ACT es una terapia donde el sufrimiento está, no podemos evitar. Entonces, esa terapia de aceptación y compromiso afirma que el hecho de ser seres verbales, seres del lenguaje, seres humanos que nos comunicamos, ya tenemos como tal un hecho de una capacidad inherente para sufrir, porque el mismo lenguaje a veces hace que tengamos una percepción anómala. Nuestros recuerdos pasados, nuestras vivencias pasadas, cuando imaginamos sucesos a través de descripciones o hechos que no han pasado. Entonces, la idea siempre es que, como somos seres verbales, implica asumir las dos caras de la moneda, los dos lados de la moneda. Por un lado, es innegable que el desarrollo del lenguaje también pues, nos ha permitido alcanzar muchos avances científicos, avances significativos pues, en términos de la evolución como seres humanos, como planear, imaginar, crear, etcétera, pero que para la ACT también el lenguaje ha influido en cómo nosotros también vemos el mundo de manera negativa. Y a través del lenguaje tenemos, pues, dificultades en esa percepción de la realidad. ¿Cuáles son los principios de la terapia de aceptación y compromiso? Primero, que tenemos una condición humana. Tanto la experiencia de placer como de sufrimiento, de displacer, forman parte de nosotros, que es inevitable disfrutar, pero que también, así como disfrutamos, es inevitable
tener momentos desgarradores. Entonces eso ya está en aceptando la condición humana. ¿Qué guía la conducta? La conducta entonces para la ACT está guiada por una búsqueda del ser humano por ideales, por valores, por la búsqueda de sentirnos pues placenteros, la honestidad, el respeto y algo importante es la no evitación experiencial. Eh, Muchas veces nosotros como seres humanos siempre estamos en pro de nuestro bienestar, pero evitamos también o huimos del dolor y queremos eliminar ese malestar con todas nuestras fuerzas posibles, con todos nuestros recursos posibles. Entonces, para, para el argumento como tal de la ACT, de esos hechos que resultan desagradables, pues realmente esa evitación experiencial, perdón, son componentes de los trastornos afectivos, la ansiedad, las adicciones, la conducta alimentaria, el bajo control de impulsos, en el afrontamiento de enfermedades, por ejemplo. Entonces, siempre es no evitar las experiencias. Y una fusión cognitiva, que es el error de tomar como cierto aquello que se piensa o lo que se decide. Em, La ACT entonces se basa en el modelo de 6 procesos de flexibilidad psicológica o reflexibilidad psicológica que están también organizados pues como en el sentido de transformación del ser humano. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta una difusión cognitiva. Por acá los pongo. Entonces, estos son los principios y estos son los procesos que se trabajan desde la ACT. Pues procesos o principios clave. Hay, hay un, pues hay algo que se llama el Exaflex, que están organizados en el llamado Exaflex. Voy a empezar por la difusión cognitiva, no difusión, difusión. Acá me equivoqué, pero es difusión. Este principio nos dice que aprendemos a observar los pensamientos sin quedar, pues aprender a observar, sin quedar estancados o quedar ahí atrapados en los propios pensamientos, que es algo que nos pasa muy frecuentemente. Entonces, ejemplo, en lugar de decir soy un fracaso, reformular este aspecto como estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Entonces, aprender a observar los pensamientos, pero no quedarme en el pensamiento, no volverlo un absoluto. Miren la diferencia, soy un fracaso a reformular, hacer una difusión cognitiva. Estoy teniendo pues el pensamiento de que soy un fracaso, pero es solamente un pensamiento, no es un absoluto. Tenemos otro, que es la aceptación. No estoy en orden porque estoy en el, pues los estoy explicando en desorden. Estamos en este, porque estoy haciéndolo en el orden de Hexaflex. Entonces, ¿qué es la aceptación? La aceptación es permitir que las emociones y los pensamientos que son percibidos como incómodos existan sin luchar contra ellos. Se promueve entonces la idea de que ese sufrimiento forma parte de la experiencia humana y que por eso no lo podemos, pues, quitar de nosotros como tal. Entonces, es el abandono de la actitud de lucha que todo el tiempo tenemos de evitar también esos pensamientos negativos, sensaciones negativos, pues, o experiencias que son desagradables, permitir que ocurran, pero observarlos con curiosidad, pero con aceptación. Luego vamos a otro, que es el contacto en el momento presente, que tiene que ver con el mindfulness, un yo contextual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que nos enfocamos en el aquí y en el ahora, sin quedar atrapados de pronto en el pasado o en el futuro, porque muchas personas viven o en el pasado o muchas personas viven pensando en el futuro, pero no en el aquí y en el ahora. Obviamente, lo pasado hace lo que somos en este momento y lo que somos hace el futuro, pero debemos vivir con lo que tenemos y no tanto pensar en el futuro. Eso sí que es difícil, pero que la idea de la aceptación y compromiso es eso, enfocarse en el aquí y en el ahora, practicar ejercicios de atención plena, como en este caso el mindfulness. Hay otro que es el yo
como contexto, el yo contextual. Entonces, desarrollar una perspectiva más amplia de sí mismo, del yo, en la que no se defina como por pensamientos o emociones que son momentáneas. Nosotros no somos nuestros pensamientos ni nuestros comportamientos, son momentáneos. Lo que yo puedo pensar en un momento, quizás al otro ya no está. Entonces, esa es la idea que tiene la terapia de aceptación y compromiso, que es algo, somos personas móviles. Hoy podemos tener una perspectiva de un contexto determinado, pero esas emociones y esos pensamientos pueden cambiar si yo estoy en otro contexto diferente. Entonces, somos más que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, que como seres humanos no nos definen. Hay otro, es la clarificación de los valores o una dirección guiada por esos mismos valores que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir ese aspecto? Nosotros podemos identificar lo que realmente es importante para la persona, ayudar también a orientar el comportamiento hacia una vida mucho más gratificante, mucho más significativa. Entonces, lo que realmente importa para cada persona es importante saber identificar los valores, tenerlos presentes y que guíen la conducta. Cuando uno habla de valores suena muy fácil de hablar, pues o identificar, pero créanme que en terapia no. Si tú le preguntas a una persona en terapia, pues en general, ¿sí? Por ejemplo, con la paciente que les mencioné, con Ana, volvámosla a traer a colación. Ana, había mucha dificultad en Ana para identificar sus valores. Es decir, tenía bastante dificultad, no sabía cuáles eran sus valores cuando pues, se le preguntó, bueno, ¿cuáles son tus valores que guía tu cotidianidad? Mencionaba, no sé. Luego ya empezó a decir cuáles eran los valores, pero eran valores más de lo social, entonces ser honesto, ser buena persona, ser buen ciudadano, pero no eran valores que guiaban su vida, eran valores que eran ajenos a ella. Entonces, eso es muy importante, direccionar los valores de una persona que los logre identificar. A veces incluso ni siquiera reflexionamos cuáles son nuestros valores. Otro es una acción comprometida, que ya es el último. Ah, bueno, la conciencia plena ya se las expliqué, que pues no se las señalé, pero ya las expliqué. Y la acción comprometida, que es la última parte. Cuando hablo de una acción comprometida, hablo de que nosotros debemos tomar medidas concretas que sean alineadas con nosotros, con los valores personales, incluso cuando haya pensamientos o emociones que son percibidas como negativas. Entonces implica movernos en dirección de una vida valiosa, de una vida significativa, a pesar de pronto de la incomodidad. Todos estos principios que se trabajan en la terapia de aceptación y compromiso son la base central de la terapia. Antes de entrar a nuestro descanso, que ya va siendo hora, para luego explicarles esa parte de las técnicas más puntuales que se utilizan, eh, ¿para qué trastorno se usa la ACT? Entonces, por ejemplo, la DBT que vamos a ver se usa principalmente en el trastorno límite de la personalidad, aunque no es pues excluyente de otros diagnósticos. Pero acá en la ACT, ¿en qué podemos centrarnos? En la depresión y la ansiedad, en el estrés y la desregulación emocional, también en el trastorno de estrés postraumático, que hay cosas que no podemos cambiar, pero que sí es aceptarlo. Muy usual en el dolor crónico, en pacientes con enfermedades médicas terminales, en enfermedades eh, en pacientes oncológicos, en pacientes ya que están en un proceso, por ejemplo, de cuidados paliativos, en trastornos de la conducta alimentaria, en problemas, incluso también pues en el rendimiento laboral o académico. No hay un uso exclusivo de la ACT, pero sí ha mostrado ser muy bueno en el dolor crónico, en fibromialgia, por ejemplo, en pacientes que tienen fibromialgia, donde pues no hay como tal una cura para la fibromialgia, es algo más de corte emocional, pero sí es trabajar a través de la aceptación. Son aspectos centrales de la terapia de aceptación y compromiso de un modelo que la verdad es de tercera generación, pero que sigue siendo, o en este momento está siendo, pues una de las medidas más usadas en el ámbito, por ejemplo, clínico hospitalario. En pacientes oncológicos, como les mencionaba, o en pacientes con enfermedades crónicas, dolor crónico, bueno, muchos usos. Vamos a pasar a nuestro descanso y más tarde
después de nuestro descanso, que espero realmente que lo aprovechen bastante. Sé que son clases extensas, de pronto de mucha información, entonces traten de descansar su cabeza, traten de estar como en otras cosas diferentes para volver dentro de unos 20 minutos aproximadamente. Entonces voy a poner, recuerden el aviso de siempre, del receso y ya nos volvemos a ver. Les voy a volver a compartir la pantalla donde estábamos. Estábamos entonces trabajando lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Veníamos revisando lo que son los procesos donde se trabajan en la terapia de la ACT, donde se trabaja la aceptación, la defusión cognitiva, la conciencia plena, el yo contextual, una acción con compromiso o una acción comprometida y la dirección guiada por los valores de la propia persona. De las técnicas o más bien los ejercicios que se utilizan en la terapia de aceptación y compromiso va a ser la meditación y la regulación. Así como lo estábamos trabajando en en las otras técnicas, o más bien en los otros modelos, les voy a subir un caso de la terapia de aceptación y compromiso. Mientras tanto, antes de subirles el caso, quiero entonces terminar lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Hay algunas técnicas y ejercicios que son las que vamos a revisar más adelante en la parte de... Sí, López, sí, allí van a estar. Voy a subir el caso para que lo vayan analizando mientras les explico un poco lo que son las técnicas de la ACT. Allí en el caso les pongo fases de aplicación que se realizaron con el paciente y los resultados esperados y una pues evaluación también del progreso y el seguimiento. Igual en el caso, ustedes van a poder pues que van a poder ver que se ilustra muy bien la aplicación de ACT en un paciente con ansiedad social, que de hecho es muy común la ansiedad social. Vamos a ver en este caso que les voy a mostrar la aceptación, la difusión cognitiva, la acción comprometida, que permiten cambiar esa relación con la ansiedad sin necesidad de eliminar como tal esa parte del paciente. Igual es un ejemplo de muchos que se pueden observar. Deben un momento, se los comparto entonces al material opcional para que cuando terminemos este tema, pues lo podamos trabajar mucho más. Es decir, la idea es que no solamente nos quedemos con la teoría que hemos estado viendo, sino también con la práctica, con los casos clínicos que ustedes ya han podido observar. Se los voy a compartir en PDF. Lo tenía en presentación de PowerPoint, pero creo que es mejor que ustedes lo tengan en PDF para que lo puedan entonces también revisar.
Bueno, tenemos acá el caso clínico de ACT, que más adelante lo vamos a trabajar cuando terminemos esta parte. Entonces, es Alejandro, tiene 32, soltero, es ingeniero en una empresa de tecnología. ¿Y cuál es el motivo de consulta? Dificultades para interactuar en el entorno laboral debido a la ansiedad social, lo que afecta su desempeño y su crecimiento personal. Vayan teniéndolo ahí, vayan descargándolo mientras terminamos estas técnicas y ejercicios en esa terapia de aceptación y compromiso. Entonces acá tenemos la meditación, que es la conciencia plena, que consiste principalmente en estar presentes y ser consciente de las sensaciones, de los impulsos, de los pensamientos, observar qué ocurre en el entorno, pero también qué ocurre en nosotros. La regulación desde una perspectiva conductual, que va a ser entonces reforzar la conducta para que tenga una mayor probabilidad de producirse, por ejemplo, dar un premio tras un examen, lo que sería entonces esa parte también de eh, pues de lo que habíamos visto del condicionamiento a través de los reforzadores, la aceptación y la normalización del malestar, donde actualmente pues el funcionamiento como tal de la sociedad no tiene lugar al malestar y el dolor. ¿Cómo trabajar la aceptación en terapia? Pues la aceptación es dejar de luchar contra las sensaciones desagradables, el no control de lo incontrolable, esos pensamientos, esas emociones que pues están en la mente, pues que a veces no podemos evitar, a veces no podemos controlar, a veces están, pero pues que no tenemos un control sobre ellos, son internos, son recuerdos que no podemos cambiar, son sensaciones que no podemos cambiar. Entonces la ACT es aprender a vivir con ello. Vamos a ver algunas técnicas. Entonces, hay técnicas para cada uno de los trabajos de difusión cognitiva, por ejemplo, de técnicas de aceptación, de técnicas de contacto en el presente, una técnica del yo como contexto, de separar la identidad de los pensamientos, por ejemplo, que también se las voy a subir, les voy a subir una guía técnica para eso. Entonces, veamos uno, que es algunas metáforas de la terapia de aceptación y compromiso. Veamos la metáfora del ajedrez. Entonces, las fichas negras pueden ser pensamientos negativos, mientras que las blancas pueden ser pensamientos positivos. Mientras que el yo son las fichas, pues no son las fichas, sino el tablero. Que esta metáfora entonces se utiliza en terapia de aceptación y compromiso, que permite también entender la mente como un espacio en el que ocurren cosas que, pues, podemos percibir y observar sin ver directamente esas cosas. La metáfora del muro, se los voy a leer directamente. Cuando no hay aceptación, la persona se encuentra lamentándose delante de un muro enorme que no se puede franquear. Sin embargo, cuando se acepta que existe ese muro, cuando se acepta que existe ese muro, se empiezan a buscar herramientas y formas de pasar al otro lado del muro o incluso buscar un nuevo camino. Otra metáfora, la metáfora del jardín. Imagina que para un jardinero lo más importante son las plantas. La planta es el mejor lugar y las cuida. Un día empieza a ver que crecen malas hierbas y va a arrancar esas malas hierbas. En cuanto empieza a salir una mala hierba, la arranca corriendo, pero no consigue eliminarlas todas por completo, sino que siguen creciendo malas hierbas. Entonces se le pregunta al paciente, ¿qué crees que pasaría si el jardinero dedica todo su esfuerzo a eliminar las hierbas, las malas hierbas? No podrá emplear tiempo real para poder cuidar las plantas, regarlas, podarlas, abonarlas, y se le vuelve y se le pregunta, ¿crees que si el jardinero está siempre pendiente de arrancar las malas hierbas, podrá disfrutar de las plantas del jardín? Otra metáfora que la de la piedra que sirve mucho con los niños. Entonces el distraído tropezó con la pierna. El violento la utilizó como un arma o como un proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como un asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat, Miguel Ángel le sacó la más bella escultura, entonces en todos los casos la diferencia no es la piedra, la diferencia es el hombre y qué hace con la piedra.
la acción. Les voy a subir una guía sobre las técnicas que se emplean en la terapia de aceptación y compromiso. Es un resumen que había hecho hace tiempo que se los voy entonces a montar. Y les voy a explicar paso a paso estas técnicas. Las metáforas son algunas de las técnicas de ACT. Se las estoy acabando de subir. Entonces, mírenlo acá. Acá está. Técnicas ACT. Entonces, técnicas de aceptación y compromiso, la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, la primera técnica para difusión cognitiva, reducir el impacto en los pensamientos. ¿Cuál es el objetivo de esa técnica? Ayudar a las personas a distanciarse, por ejemplo, de sus pensamientos en lugar de tomarlos como verdades que son absolutas. ¿Cuál es el ejercicio? Yo tengo pensamiento de que, entonces, ¿cuál es la idea? Reemplazar soy un fracaso por estoy teniendo el pensamiento de soy un fracaso, lo que puede ayudar a tomar perspectiva. Repetición de palabras, que es la técnica de leche, 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 decir una palabra como, pues, como inútil, ¿cierto? Repetidamente hasta que pierda su significado y se convierta en un simple sonido. Locutor en radio, metáfora del pasajero en el autobús, que también usa esa parte de la técnica de visualización, técnicas de aceptación. Es decir, para cada uno de los valores que hablábamos hace un rato, antes de pasar a la terapia dialéctica conductual, para cada uno de esos aspectos, bueno, y que también están algunas metáforas, para cada uno de esos aspectos, como la conciencia plena, la aceptación, están esos aspectos. Entonces, técnicas de aceptación, por ejemplo, permitir presencia de emociones sin evitarlas, el monstruo de la lucha, técnicas de contacto en el presente, mindfulness, bueno, acá están varias técnicas para que las puedan entonces observar. Ahí les dejo las técnicas, aunque están en esa parte pues como de ejercicios prácticos. Sin embargo, para que sea fácil, para que ustedes lo tengan acá. Entonces, les voy a cambiar el nombre de acá como terapia ACT, para que sea más fácil para ustedes. Y el caso clínico de ACT. Entonces tenemos este paciente, que es el que íbamos a trabajar. Entonces, tenemos el siguiente. Alejandro tiene 32 años, es un hombre soltero, ingeniero en una empresa tecnológica. Entonces, ingeniero en una empresa tecnológica, dificultades en la infraestructura en el entorno laboral, porque tiene ansiedad de lo que
le afecta realmente su desempeño y crecimiento profesional. ¿Cuál fue el motivo de consulta y demanda terapéutica? Entonces, Alejandro refiere que desde hace varios años experimenta un miedo intenso al hablar en público y al interactuar con sus compañeros eh, y sus superiores en el trabajo. Explica que evita situaciones que impliquen exponer sus ideas, lo que ha limitado su desarrollo profesional, aunque ha recibido propuestas para asumir roles de mayor responsabilidad, las ha rechazado por temor a ser evaluado de manera negativa. Su objetivo en terapia es dejar de sentir ansiedad para poder avanzar en su carrera. La historia clínica relevante, antecedentes, obviamente eso es un resumen pues de todo. Sin historia clínica pues de trastornos de ansiedad, pues refiere que en su familia sí se valora mucho la perfección y el buen desempeño, antecedentes personales, ansiedad social desde que estaba adolescente, con evitación progresiva de situaciones sociales y desafiantes. Recordemos que estamos en la ACT, antes de pasar, quiero que comprendamos bien la ACT, antes de pasar a la dialéctico conductual. Entonces, estado actual, funcional en la mayoría de las áreas, todavía era funcional, pero con un alto grado de insatisfacción en lo laboral y lo social. Evaluación inicial, entonces los instrumentos utilizados fue la escala de ansiedad social, donde hubo una puntuación elevada, el cuestionario de fusión cognitiva, el cuestionario de aceptación y acción, donde acá, bueno, acá también entonces puntuación elevada en la escala de ansiedad social. Sugiere una fuerte identificación cuando había fusión cognitiva, en el cuestionario de fusión cognitiva. Cuestionario de aceptación y acción, una baja flexibilidad psicológica y alta habitación experiencial. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? Entonces, Alejandro presenta un patrón de habitación experiencial que era sostenido en el tiempo, recordemos que desde su adolescencia, donde tiene un miedo a esa evaluación negativa que lo ha llevado entonces a la habitación de situaciones, pues donde sabe que va a haber ansiedad. Que esto refuerza la habitación. Recordemos ayer el modelo donde hay, antier, perdón que lo veíamos, un desarrollo de esa evitación que es un refuerzo para el paciente y como ya tenemos una parte no solo cualitativa, sino cuantitativa, tenemos que trabajar en su flexibilidad psicológica, ayudando a cambiar esa relación que tiene con la ansiedad en lugar de eliminarla primero. Primero la relación y luego eliminar. Entonces el plan de intervención era desarrollar flexibilidad psicológica, objetivos específicos, siempre se debe hacer esto, y acá se les coloca intervención por fases. Vamos a ver todas las intervenciones por fases, ustedes lo van a revisar con la teoría que ya acabamos de ver, lo van a llevar ustedes de la teoría a la práctica clínica, quiero que revisen el caso y que luego entonces lo socialicemos como hemos visto con los demás. Entonces acá hay varias fases, por ejemplo, la primera fase es psicoeducación, aplicación del modelo Exacples, que es el que les mencioné, los resultados esperados. Entonces vamos a revisarlo durante unos 4 minutos aproximadamente. Bueno. Para las personas que decían o que estaban diciendo que, pues, que no se escuchaba, es porque estamos o estábamos, pues ya pasaron los 4 minutos, estábamos en una actividad con el material opcional, revisando esta parte del caso junto con esta parte de las técnicas de ACT que mencionábamos hace un rato. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la DBT, la terapia dialéctico-conductual. Entonces, ¿qué pasa en la DBT? La DBT está diseñada principalmente para ayudar a las personas que tienen desregulación emocional, a las personas que tienen un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, TLP, que a veces tienen una incapacidad para controlar sus emociones son bastante intensas. Esa desregulación emocional va a conducir a comportamientos que son impulsivos, a comportamientos autodestructivos o incluso autolesionarse. Entonces, siempre el objetivo de la DBT va a ser enseñar técnicas que le permitan ayudar a las personas con TLP a tener pues un control de sus emociones, también un control de sus propios comportamientos.
La terapia dialéctico-conductual es un enfoque de tratamiento que está basada en la terapia cognitivo-conductual desarrollada por Masha en la década de 1980. Entonces, miren que toda esta ola, nueva generación, eh, mm, 1980. Luz, el enlace de dónde lo tienes, del que mandó una compañera ayer, que es erróneo, o el que te dio la, 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 el de Paula. Vuelve a escribir porque ayer se cambió, porque una de sus compañeras, bueno, y que también les iba a mencionar que los que tienen el enlace es solo para ustedes, es decir, obviamente, pues es algo confidencial, los que tienen el enlace, entonces, para que, para que se los vuelva a enviar. Pues, pregúntenle nuevamente que se los vuelva a enviar porque hubo que cambiarlo pues por la, la estudiante de ayer que se los mandó. Pero entonces escríbanle. Bueno, entonces, esta parte es de 1980, ha visto mucha efectividad, ha sido demostrada con otros trastornos, no solo con el TLP, también con la depresión, también con el trastorno, por ejemplo, pues por consumo de sustancias, el trastorno de la conducta alimentaria, el TDAH en adultos. Hay unos principios claves de la terapia dialéctico-conductual. TDC, terapia dialéctico-conductual en español, pero que se conoce como la DBT en inglés, pero es pues el mismo patrón. Hay una aceptación y un cambio. ¿Qué pasa? Se busca equilibrar la aceptación de la experiencia del paciente con estrategias que promuevan el cambio. Es decir, se enseña habilidades de conciencia plena, habilidades de regulación emocional, habilidades de eficacia interpersonal. Entonces, por ejemplo, con el mindfulness, que es una conciencia plena, enseña a la persona, al paciente, a vivir el presente, a reducir esa reactividad emocional que muy frecuentemente existe. Eh, También hay otro principio clave y la regulación emocional, técnicas para identificar, técnicas para comprender, para manejar esas emociones de manera mucho más saludables, como les mencioné, no solamente en el TLP, sino también en los pacientes con diferentes diagnósticos, tolerancia al malestar con estrategias de afrontamiento del estrés sin recurrir a conductas impulsivas o autodestructivas. Y que la idea también es que la persona tenga habilidades para mejorar esas relaciones y su capacidad para poderse comunicar. Entonces, habilidades en conciencia plena, estar en el presente, en el acá, en el ahora, comprender también esas señales emocionales que son desreguladas, habilidades de regulación de emociones, entonces hacer frente, por ejemplo, a situaciones que son difíciles, con una construcción de experiencias un poco más placenteras, eh, habilidades también interpersonales, porque algo que pasa en el TLP es que hay una búsqueda continua de desencadenantes negativos, de de vínculos de pronto con personas, tanto amigos como vínculos sentimentales, pues románticos, donde muchas veces hay una culpa externa hacia los demás. Veamos un video complementario de lo que es la DBT. Recording in Un poco entonces de la parte de la DBT. Otras habilidades que puede enseñar la DBT, aparte de estas tres principales que acabamos de mostrar, es las habilidades de tolerancia, por ejemplo, a la angustia, donde, ¿cuál es la idea? Poder reconocer los impulsos de hacer cosas que son poco eficaces, que son cosas que son insanas para el propio paciente, como la conducta de autolesionarse, la conducta de autosaboteo, que también es bastante frecuente, intentar esa parte del suicidio y controlarlos de manera mucho más consciente, esos impulsos. Y habilidad para hacer también concesiones, validarse mutuamente, validar al otro, comprometerse también a un negocio, a negociar sobre el punto de vista de otra persona, validar el punto de vista de otra persona
y tiene que ver con el reconocimiento de múltiples versiones, de múltiples verdades de una misma visión de los pacientes. La DBT es conocida por ser entonces una de las más, em, pues de las terapias realmente más importantes del TLP, del trastorno límite de la personalidad, que realmente entonces el TLP tiene varios aspectos relacionados que desde la terapia DBT se van a centrar. Entonces, como tal, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno mental que tiene una característica y es que hay inestabilidad emocional, pues una desregulación emocional, impulsividad, dificultades en las relaciones interpersonales, de pronto una pobre autoimagen, una autoimagen que es inestable y es un trastorno realmente muy complejo que genera pues, un alto nivel de sufrimiento en quienes tienen el diagnóstico de TLP. Entonces, la idea es conceptualizar primero el trastorno límite de la personalidad como una alteración dominante de ese sistema de la regulación a nivel emocional. Hay unas características principales que están según el DSM. Lo primero es que, bueno, algunos otros síntomas van a incluir estos, pero en general el TLP es un miedo intenso al abandono que puede ser real o imaginario, pues lo que lleva a esfuerzos desesperados por los pacientes para hacer que las personas que están a su alrededor se queden con ellos, es decir, pues esfuerzos desesperados para que eviten que las personas los abandonen, entonces a veces llega ahí el sentimiento de culpa del otro, porque a veces se siente responsable de dejar al otro, es decir, hay mucha manipulación en el TLP. Entonces, un miedo intenso al abandono que puede llegar incluso a manipular a través, por ejemplo, de querer suicidarse si la otra persona lo va a dejar. Relaciones interpersonales que son intensas pero inestables. Entonces, cambios bruscos entre idealización y devaluación de la persona. Si al principio la amaba, luego ya hay una devaluación completa. Alteraciones en la identidad y la autoimagen, que es bastante inestable. También son pacientes que frecuentemente son, la impulsividad está muy a menudo presente, entonces hay alteraciones en la identidad, impulsividad en menos de dos áreas autodestructivas, como un gasto de dinero excesivo, como un abuso de sustancias psicoactivas, como un sexo riesgoso sin protección, eh, pues de pronto conducir de manera brusca y desesperada, conductas autolesivas y pues suicidas que son recurrentes, que también están relacionados con esa parte pues, de la ira inapropiada y el impulso. Otro aspecto es una sensación crónica de vacío, dificultad para controlar la ira, hay explosiones de ira muy frecuentes que son ya inapropiadas, pensamientos paranoicos, incluso que pues que son transitorios o síntomas disociativos, pero que son transitorios especialmente en momentos ya mucho de estrés. Entonces, ¿cuáles son las causas de riesgo del TLP? Ya para centrarnos un poco más como en lo que es la DBT. Que estos son pues otros trastornos mentales para abordar en la DBT, pero en general en el TLP, primero hay mayor riesgo si hay antecedentes familiares, la genética hay también pues varias comprobaciones de esto, también factores neurobiológicos, como una disfunción en esa regulación de la serotonina, en áreas cerebrales que están vinculadas con la emoción, con el control de impulsos y experiencias tempranas. Entonces, abuso, negligencia, trauma infantil, una sensación de en la infancia estar invalidados emocionalmente y que uno de los mejores tratamientos psicoterapéuticos es la terapia dialéctico-conductual, de hecho la más efectiva que ayuda a regular esas emociones. Entre otros tratamientos para el abordaje de la DBT, se ha demostrado entonces en abuso de drogas, en trastornos alimenticios, trastornos para atracones de comida, en el TDAH del adulto, en el trastorno del comportamiento disruptivo.
¿Cómo es la modalidad de intervención? Terapia individual, pero también terapia grupal en muchos casos. Terapia de apoyo. Entonces, una sesión por semana de 50 o 90 minutos, lo ideal en la DBT. Se trabaja objetivos entonces de modo jerárquico, atendiendo siempre según la relevancia del paciente, y identificar esas contingencias en el mantenimiento de esa conducta disfuncional, estructurar el entorno del paciente. Un entrenamiento en habilidades sociales, habilidades de manejo de contingencias, habilidades también de la generalización y eh, están en el aquí y en el ahora también. Y unas consultas por habilidades, sobre todo en pacientes con consumo de sustancias psicoactivas. Lo primero es reforzar el vínculo del paciente en terapia con un miembro de su grupo de apoyo, que la idea es que también asista a algunas consultas y algunas sesiones, y que es también un reforzador para que el paciente esté en terapia, porque algo que pasa en el trastorno límite de la personalidad es que hay mucho abandono terapéutico por esa misma desregulación emocional. Se sienten muy bien al otro día y ya, pues no vuelve. Fortalecimiento de un líder, que es un paciente ya con TLP que ha estado entonces en varias terapias, ya ha tenido un avance, ya ha tenido también un proceso de aprendizaje, de generalización de habilidades, que es en el entrenamiento de habilidades, y ya se hace un seguimiento. Y consultas telefónicas. ¿Para qué? Para el enganche terapéutico, para reparar la relación terapéutica, mantener al paciente en terapia. Es muy difícil a veces mantener a un paciente con TLP en el enganche terapéutico. Y también, pues por supuesto, intervenir en crisis de emergencia. Este es un libro que la verdad es excelente. Es un manual práctico de terapia dialéctico-conductual, donde están todos los ejercicios prácticos de la DBT para el aprendizaje, el mindfulness, la eficiencia interpersonal, la regulación emocional. Es físico, pero la verdad es que es bastante interesante. Mañana vamos a entrar con la terapia cognitiva basada en el mindfulness, que es la última parte de esta tercera generación, para ya pasar a la parte de las técnicas. Entonces, esto lo hablaremos mañana para que tengan entonces en cuenta, para que lo podamos leer con antelación. Mañana, bueno, otra cosa importante es que también les voy a subir un caso de una paciente con TLP, así como hemos visto de los demás, con trastorno límite de la personalidad, que fue beneficiada con la terapia dialéctico-conductual. Recuerden entonces la lectura pendiente del día de mañana, que es sobre el mindfulness, con esa parte de prestar atención de manera consciente a las experiencias, al momento del acá y el ahora. Espero que estén muy bien, que hayan aprendido bastante. Eh, Recuerden entonces leer un poco sobre lo que es el mindfulness, para que mañana entonces podamos ver una clase de debate. También les voy pues subiendo casos. Y bueno, el nombre del libro, ya te lo vuelvo a colocar. No sé si es tan digital, siempre pues lo he tenido en físico. Si alguien lo encuentra digital, pues maravilloso. Igual yo también lo voy a buscar para ver si se los puedo compartir. Los voy a volver a colocar. Terapia dialéctico-conductual es un manual práctico y el autor es Matthew. ¿Ya lo tienen? Bueno, espero entonces que estén muy bien, que puedan descansar y mañana entonces continuar con la clase. Recuerden que mañana, no, mañana es jueves, entonces no se preocupen, el viernes les aviso, porque el viernes es una clase un poco más corta, pero no hay problema, mañana es completamente
normal. Feliz noche, espero que descansen mucho y espero volverlos a ver mañana.